En su travesía a Tierra Santa, un misterioso filósofo descubrió este conocimiento antiguo de los mayores sabios árabes persas. Al regresar, fundó la Orden Rosacruz, con el objetivo de alcanzar la iluminación espiritual y desbloquear el poder oculto humano, así como lo hicieron Cristo y Buda. En este video descubrirás este gran conocimiento, escondido por años. La alquimia interior. Dentro de nosotros está escondida la semilla de nuestro pleno desarrollo, muy parecida a la metamorfosis clásica de la oruga a la mariposa. En el caso de nosotros, primero desarrollamos el cuerpo físico, luego desarrollamos nuestra conciencia y finalmente llegamos al punto superior de desarrollar nuestra autoconciencia, la presencia del yo soy. La alquimia interna de esto es que una vez que hemos desarrollado este fuego, que es el centro de energía sobre la cabeza, que se ilumina para ser la base del Espíritu Santo, representado en el cristianismo como la llama en los discípulos de Pentecostés, podremos llegar a este nivel de conciencia superior, donde comprendas que Dios y tú son uno solo, y así puedas crear tu propia conciencia. Los tres centros de la conciencia humana. Los centros esenciales son la mente, el corazón y el jara. Estos centros sirven de pilares fundamentales para el viaje espiritual del iniciado. Cada uno de estos puntos desempeñan un papel importante en la evolución de la autoconciencia y la iluminación. El centro de la mente es el crisol del pensamiento. Representa el aspecto pensante de la conciencia humana. Es el lugar donde nacen las ideas y toman forma. En el contexto de la iniciación Rosacruz, el centro de la cabeza es donde los iniciados comienzan a observar conscientemente sus pensamientos y patrones de pensamiento. Ser consciente de cómo piensa uno es esencial para desentrañar los misterios que guardamos en nuestro interior y alinearnos con las verdades espirituales más profundas. A través de la práctica dedicada, los iniciados aprenden a aprovechar el poder de su mente para navegar por el reino de las ideas y obtener conocimientos sobre los patrones de pensamiento adyacentes. El centro del corazón, a menudo conocido como el centro de las emociones y sentimientos, tiene un papel fundamental en el viaje del autodescubrimiento. Según la tradición Rosacruz, el amor incondicional y la compasión se desarrollan a través del centro del corazón. Cuando el corazón se abre y se desarma, una chispa espiritual se enciende en su interior, desatando una corriente etérica muy potente que asciende al tercer ventrículo del cerebro. Este proceso transformador conduce a una visión espiritual directa al centro del corazón de una persona. Sirve como un puente entre el pensamiento y el sentimiento, donde las ideas intelectuales están infundidas con amor y empatía. El centro del jara encarna el reino de la acción y la fuerza de voluntad. Este centro es imprescindible para realizar cambios, tanto en el reino metafísico como en el físico. Gracias a este centro, los iniciados adquieren la capacidad de utilizar realidades físicas para influir en el mundo material. Esta maestría se extiende desde la transformación sutil de los campos de energía hasta lo profundo de la manipulación alquímica del mundo físico. Al encarnar la fuerza de voluntad, el centro jara permite a los iniciados lograr cambios positivos en todo el mundo. La autoobservación implica un esfuerzo introspectivo implacable, donde el practicante se dedica a analizar sus pensamientos, sentimientos y acciones a lo largo del día, en orden cronológico inverso. Ser un observador objetivo le permite a uno obtener una idea de los patrones que a menudo guían sus acciones. Este viaje introspectivo tiene un doble propósito: mejorar la autoconciencia y fomentar una comprensión más profunda de las fuerzas espirituales. La revisión hacia atrás sirve para aprender, mejorar y tomar decisiones más acertadas en el futuro, además de su efecto iluminador sobre las experiencias diarias. La revisión retrospectiva tiene un profundo significado espiritual. La revisión retrospectiva impulsa a los practicantes a cultivar la atención plena y la sintonía con las corrientes sutiles que dan forma a su viaje, una conexión más profunda con la existencia y las corrientes universales que la guían. La estabilidad es la fuerza que sustenta toda la práctica.
Los Rosacruces entienden que cultivar facultades estables, de sentir, pensar y querer, es un prerequisito no negociable para la evolución espiritual. La estabilidad y el pensamiento implica el dominio de los propios procesos cognitivos, mantenerse alejado de las fluctuaciones erráticas y adoptar una mentalidad tranquila y equilibrada. La estabilidad emocional implica domar las tempestuosas corrientes del corazón, asegurando un equilibrio armonioso que trascienda la turbulencia emocional. Al hacer brillar la luz de la conciencia en los rincones de su psique, se descubre la clave para liberarse de las cadenas de la reactividad inconsciente. Esto ofrece un camino para alcanzar su máximo potencial y embarcarse a estados vibratorios más elevados. Positividad, apertura y ecuanimidad. Un practicante que integra y nutre estas cualidades será guiado a estados de conciencia más elevados y a una alineación resonante con los reinos espirituales. La positividad es una práctica considerada básica, pero muy potente. Conlleva percibir el mundo a través de una lente de optimismo. El optimismo Rosacruz va más allá del optimismo superficial. Explora las implicaciones energéticas a un nivel más profundo. Los pensamientos e intenciones positivas generan ondas que resuenan con las frecuencias más altas, alineándose con las corrientes cósmicas. Esto hace que el practicante se acerque a las verdades espirituales y a la iluminación. La apertura a la iluminación. Se anima a los practicantes a trascender perspectivas estrechas y abrazar puntos de vista multifacéticos. Los Rosacruces le enseñan que hay una coexistencia equilibrada de diversas perspectivas. Adoptar diferentes perspectivas de un punto permite que la psique se vuelva más receptiva a las nuevas revelaciones y a las ideas que desmantelan los dogmas. Ecuanimidad. Imparte un equilibrio esencial a la conciencia del practicante. A pesar de todos los flujos y reflujos de la vida, este equilibrio permite a uno permanecer imperturbable. Los Rosacruces siempre mantienen una conducta serena. Al cultivar esta firmeza, los practicantes se abstienen de quedar atrapados en las arenas movedizas de la reactividad emocional, creando así un recipiente preparado para los obstáculos de la vida. Las ilusiones no servirán de nada. Si quieres crear tu realidad perfecta, tienes que comprender la diferencia fundamental entre deseo e intención, pero también en particular los dos tipos diferentes de intención. El deseo se describe como una ilusión, y eso prácticamente no hace nada. Si simplemente te sientas y sueñas, no conseguirás nada. Le falta algo para que sea importante. Y ese algo importante es la intención. Cuando el deseo se convierte en intención, es cuando lograrás el control de la voluntad. Tienes una mentalidad ganadora. Voy a tener eso, quiero eso. No importan los sacrificios, lo tendré. Tus pensamientos y acciones entran en armonía. Cuando realizas alguna actividad importante, pero te sientes atrapado luchando con una fuerza invisible, tus pensamientos y acciones no están en paz. Esto quiere decir que haces algo que no te gusta, por obligación o porque tienes miedo a arriesgarte. La práctica de disolución. En lugar de absorber pasivamente las palabras, el practicante se esfuerza por disolver el contenido del texto en su conciencia, traduciendo los símbolos escritos en experiencias espirituales directas. Al trascender los límites laterales del lenguaje, los practicantes acceden a la esencia del encuentro espiritual, fomentando una conexión más profunda con las enseñanzas y la conciencia detrás de ellas. Estas prácticas empoderan a los iniciados Rosacruces para disolver las barreras que los separan de su ser divino. Gracias por ver mi video. Nos vemos.